¿Qué onda? ¿Qué onda, perracos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Espero que se encuentren increíblemente y astronómicamente genial, porque este es el capítulo final de Las Flechas de Eros. Y pues bueno, como ya estamos en el rumbo final, espero que les guste la pequeña narración que les voy a hacer. Y pues nada, espero que les guste y pues que esté a la altura, ¿no? Pues venga, con todo. Capítulo 5. Hacia el reino de las sombras. Venga. A los pies de la torre de ladrillo rojizo, sí que levantó la mirada para evaluar su altura. Vista de cerca parecía más baja. Con todo, si conseguía subir hasta el tejado y se arrojaba de cabeza desde allí, era seguro que se le rompería en 1000 pedazos. Le dio la vuelta para buscar la entrada, que resultó ser una portezuela hecha con tablones mal ensamblados. Miró a través de las rendijas y cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio al fondo una escala de madera que ascendía hacia la techumbre. Con todas sus fuerzas tiró de la puerta para abrirla, pero estaba desencajada de sus goznes y no cedía. Tras sacudirla varias veces, la invadió el desánimo. «Ni siquiera para descender al reino de los muertos tengo suerte», murmuró dando unos pasos en derredor en busca de otra forma de quitarse la vida. Un golpe de aire repentino abrió de par en par la maltrecha puerta y la muchacha volvió a toda prisa para meterse dentro. Mas no lo consiguió, pues con la misma rapidez se encajó de nuevo en el hueco y no hubo forma de desplazarla. 2 veces más se repitió esta escena. La puerta la invitaba a acercarse, mas no le permitía entrar. Estaban a punto de escapársele las lágrimas cuando percibió a su lado un temblor. Vibraban las jambas con un ligero zumbido. «Olvídate de la barbaridad que estás pensando». «Estoy muy cansada». Sí que apoyó las palmas de las manos y la frente sobre los maderos. «Y no veo otro modo de llegar hoy mismo al Hades. Y aunque lo hubiera, no sé si podría enfrentarme a más rechazos y a otra decepción». «Ea, muchacha. Después de tanto esfuerzo y sufrimiento, ¿vas a rendirte? Si tu espíritu se separa del cuerpo, llegarás al reino de los difuntos enseguida. Eso es innegable, pero no podrás regresar. ¿Es eso lo que quieres? ¿Renunciar definitivamente a reunirte con tu marido? ¿No volver a tener jamás ¿No volver a tener jamás entre tus brazos al Dios más poderoso y adorable del universo?» Sí que movió negativamente la cabeza y con una mano se secó los ojos. «He aquí lo que debes hacer. Dirígete hacia poniente y en la ladera del primer collado a la derecha hallarás una gruta. Es un respiradero del reino del dios Hades y de su esposa Perséfone. El camino que parte de la entrada de esa caverna y penetra en la montaña parece a simple vista intransitable, pero no te dejes engañar. Recórrelo y te llevará directamente a los infiernos. No obstante, antes de aventurarte en esos parajes, has de proveerte de un par de pasteles de harina, un mendrugo de pan y 2 monedas. Y ahora, escúchanos atentamente, porque solo si cumples nuestras instrucciones conseguirás salir de aquel lugar y regresar al mundo de los vivos». Psique, un poco más tranquila y confiada, apoyó la oreja contra los viejos tablones y se concentró en memorizar sus consejos. «Grábate esto en la mente. La compasión está desterrada del mundo de los muertos. Ninguna manifestación suya cabe allí. Te advertimos que tengas cuidado. Afrodita, conociendo tu candidez, habrá preparado muchas trampas dirigidas a aprovecharse de la dulzura y la bondad de tu corazón. Intentará que tu piedad te induzca a detenerte durante el camino o a que sueltes tus pasteles sin darte cuenta. Resiste». «Mi corazón será tan duro como una piedra», aseguró la joven, convencida de que le resultaría muy fácil si todo el tiempo pensaba en su querido Eros. «Aunque estés desfallecida, rehúsa comer las viandas que te ofrezca la diosa Perséfone. El mendrugo que lleves te bastará para recuperarte. En cuanto tenga listo tu encargo, recógelo y márchate sin demora. Estoy segura de poder pasarme sin comida. Nadie tendrá tanta prisa como yo en salir de los infiernos. Una última recomendación. No abras la caja cuando la diosa de los muertos te la haya devuelto colmada con su ungüento de belleza. No la abras.
No la abras, repitieron los maderos. Apresúrate a llevársela a Afrodita. Si se la entregas a tiempo, te ganarás su favor. Sí que se detuvo a escasa distancia del antro por cuyo vientre oscuro descendería al reino de Hades, el sombrío dios de los infiernos. Los rayos de sol iluminaban los bordes exteriores de la boca y cantellaban sobre su superficie de granito, en tanto el interior se difuminaba en una bruma lóbrega y espesa. Antes de traspasar la entrada, la joven se sentó en el suelo a fin de prepararse para afrontar la prueba más difícil y peligrosa. Ok, paréntesis, aquí dice para afrontar la prueba más difícil. Ok, es lo que dice. Sigamos. Deshizo el latillo en el que traía todo lo necesario mientras pensaba una vez más en su esposo. Ya no se preguntaba si Eros la amaba o no. Lo importante, lo significativo era que ella estaba dispuesta a correr un gran peligro para demostrarle cuán grande era el amor que le profesaba, con cuánta intensidad deseaba recuperar su confianza y su afecto. De fracasar en su viaje a los infiernos para cumplir el encargo de Afrodita, lo perdería todo, incluso la vida. Si, por el contrario, superaba la prueba y lograba salir indemne de ese lugar de espanto, su alma se elevaría de gozo hasta tocar el cielo. Con gran habilidad sujetó a su cinturón el mendrugo de pan y la cajita que le había entregado a su suegra y debía devolverle llena del ungüento de belleza de la esposa de Hades. Se aseguró de la firmeza de la atadura, una precaución importante para impedir que se movieran o incluso que pudieran perderse, pues durante el viaje de ida no podría cogerlos con las manos, ya que las tendría ocupadas. Llevaría los 2 grandes pasteles de harina de cebada endulzada con vino añejo y miel, antes de extraerlos de su envoltorio. Se introdujo en la boca, como le habían aconsejado, las 2 monedas. Así preparada con las monedas, un pastel en cada mano y los latidos desenfrenados de su corazón, Psique penetró en la gruta. Un hálito de aire frío la estremeció. Cenizas y piedras carbonizadas amontonadas en el centro parecían residuos de una hoguera, quizá encendida por algún pastor. Tras esos restos, las paredes se veían desnudas. En tanto brotaban del suelo matorrales y zarzas tan enmarañadas que no parecía posible alcanzar el fondo de la cueva, cuyo techo renegrido se fundía con la oscuridad. Sí que examinó cuidadosamente ese muro vegetal y al fin, ceñido a la pared izquierda, halló un caminito estrecho por el que pudo pasar colocándose de lado. Franqueado así un buen tramo, la maleza se hizo rala hasta que desapareció todo rastro de vegetación. Pronto las paredes se estrecharon oprimiendo el sendero. Estaban húmedas y su viscosidad absorbía el ruido del exterior hasta el punto de crear un silencio absoluto. Un tenebroso preámbulo del mundo de las sombras, donde todo estaba muerto. De repente, desde las entrañas de la penumbra, fue adquiriendo forma la figura de un viejo que caminaba, renqueante, hacia ella. Le brillaban, en el fondo de las órbitas, unos ojillos vidriosos. Espesas babas goteaban de su boca, flanqueada por 1000 surcos. Al acercarse más, vio que tiraba de las riendas de un asno esquelético, cargado de ramas. Algunas se salían de las albardas y, colgando por los costados del animal, arrastraban por el suelo y estaban a punto de perderse. «¡Ayúdame! ¡Te lo ruego!», gimió el anciano con el acento más lastimero. «Coloca de nuevo las ramas en su sitio, pues de otro modo perderé la carga entera. Soy muy viejo y no puedo agacharme». La joven sintió una punzada de dolor, pero apartó la vista y siguió caminando. «¿No tienes corazón?», insistía la voz cascada, amplificada por las bóvedas de la gruta. «Yo podría ser tu anciano padre». Esas palabras y el recuerdo de su progenitor la hirieron en lo más profundo y reverberaron dolorosamente en su cabeza. Pese a ello, sí que fingió no oírlas, apretó los labios y, ciñéndose a la pared, pasó de largo sin detenerse ni mirar al viejo arriero. Caminó durante un tiempo que le pareció interminable, hasta que la senda desembocó en una caverna cuya techumbre no alcanzaba a distinguir. En el lado siniestro, a ras del suelo, apenas discernibles en la penumbra silenciosa y helada, surgían unas rocas. De ellas brotaron, de repente, los alaridos de unas ancianas con tantos años, arrugas y yivas, que ellas mismas parecían haberse desgajado de las piedras. ¡Oh! Con gritos y llanto la llamaban y, señalando un telar con una pieza medio elaborada, reclamaban su ayuda para terminarla. «¡Míranos las manos!», gritaban y le mostraban unos dedos deformes que movían con torpeza. «Sé compasiva. ¿Quién no te asegura que tu madre no ocupará nuestro lugar? Si no acabamos nuestra labor, nos quedaremos para siempre en esta franja olvidada.
pues no traíamos monedas para pagar el pasaje y Caronte nos prometió llevarnos al otro lado a condición de que le trajéramos una túnica nueva. A la muchacha le saltaban las lágrimas, pero agarró con más fuerza sus pasteles y corrió hacia el centro de la gruta hasta que notó un suelo de arena y detuvo su marcha. A sus pies borbotearon las agujas negras de la laguna Estigia, cuya pesadez y opacidad impedían vislumbrar su fondo. Olía a putrefacción y la fetidez volvía irrespirable el aire. Surcando esa sopa pútrida y envuelto en una nieblina entrevió a Caronte, cubierto de andrajos, de pie sobre su barca. Desde el centro del lago, el barquero olfateó la llegada a aquella orilla de una nueva pasajera y, esbozando una sonrisa que dejaba al descubierto sus dientes podridos, hundió su pértiga en el agua para impulsar la embarcación y se dirigió al encuentro de la joven. Como habían evidenciado las viejas tejedoras, ni siquiera de ese antro sombrío estaba desterrado el dinero, así que las almas, si querían descansar en paz, debían pagar el transporte a la otra orilla, para ingresar en el mundo de los muertos. Sí que estaba preparada. Debajo de la lengua llevaba bien oculta una de las 2 monedas de la que iba provista, así que cuando el barquero le abrió la boca y hurgó en ella con sus dedos sarmentosos para cobrarse el pasaje, solo encontró el óbolo que establecía la tarifa. Sí que se estremeció. El último paso para entrar en los dominios de Hades estaba dado. Era imposible volver atrás. La barca se separó de la orilla y se deslizó en dirección a la ribera opuesta. Navegaban por el centro de la Estigia y alcanzaban casi la mitad del trayecto cuando, inesperadamente, junto al costado del esquife, se formó un remolino. De las aguas surgieron 2 brazos huesudos recubiertos de jirones de piel y de carne sanguinolenta y unieron las manos en una muda súplica. Emergió a continuación la cabeza de su dueño, un hombre cuyos cabellos, enmarañados y adheridos a una calavera descarnada, chorreaban y salpicaban a su alrededor aquel líquido purulento. Con voz cavernosa suplicó a Psique: «No me dejes aquí, te lo ruego», imploraba, mirándola con un ojo fuera de la órbita y el otro hundido en el cráneo. «Súbeme a la barca y ayúdame a alcanzar la orilla. Estas aguas me pudren y me agotan. Llevo aquí mucho tiempo. No tengo dinero para pagar el pasaje. Necesito descansar». Y como ella, temblorosa, rehuía mirarlo, insistía: «¿No te acuerdas de tus padres? Ahora que tú no estás para ponerles en la boca una moneda, también ellos podrían quedar atrapados en esta podredumbre. Querrías que alguien les ayudara, ¿no es cierto? Sé piadosa. Ok, aquí hay una ilustración que me interrumpe. Ok. Si te muestras caritativa, tu marido volverá a amarte. Ay, muchacha cruel, no me abandones». Aunque muy conmovida y con intensos deseos de tenderle las 2 manos a aquel desdichado para subirlo a la barca, resistió la tentación y cerró con fuerza los ojos. No podía taparse los oídos, así que durante el resto de la travesía le perturbaron el ánimo sus súplicas y su siniestro chapoteo. Por fin desembarcó en las riberas donde se hallaba la puerta de entrada al reino de Hades. Perdón. El suelo no parecía diferente, pero notó una gran ligereza en las piernas, como si el hecho de encontrarse inmersa de nuevo en el silencio la aliviara de un peso terrible. Duró poco, apenas unos instantes, pues enseguida resonaron, con la potencia de una trompeta, los ladridos de un can. Fue tal su sobresalto que a punto estuvo de soltar los pasteles para llevarse las manos al pecho. Logró serenarse y, siguiendo la dirección de aquellos rugidos, se encontró delante del umbral que custodiaba aquel animal prodigioso. El can cerbero agitaba sus 3 cabezas y las hacía rotar en todas direcciones con los ojos en blanco. Sus bramidos sonaban más terroríficos aún al ser repetidos y aumentados por el eco en aquel espacio espectral y vacío que era el reino de los muertos. A pesar de tan horrible presencia, Psique no vaciló. Arrojó a los pies del can uno de sus pasteles y, mientras las cabezas peleaban entre sí para disputarse cada bocado, ella entró sin estorbos en el territorio donde reinaban Perséfone y su marido.
El palacio del dios Hades era un edificio fastuoso, tallado en roca oscura. A la luz de 2 antorchas, las columnas que enmarcaban el atrio brillaban salpicadas de minúsculas chispas negras. Sí que no quiso entretenerse fijándose en los detalles, pues le interesaba concluir cuanto antes su encargo. La bellísima esposa del dios del inframundo, de doradas trenzas, la acogió de muy buen grado. «Hace tiempo que no recibo visitas», exclamó con jovialidad mientras la conducía a un salón donde sobre una larga consola cubierta con manteles de lino y oro se hallaban dispuestos suculentos manjares. «Quédate a comer. Ardo en deseos de conversar y de enterarme de las últimas novedades de la tierra y del Olimpo». «Me gustaría complacerte, gran señora, pues no se me ocurre un honor mayor que acompañarte a la mesa». Sí que mantenía la cabeza inclinada hacia el suelo. «Sin embargo, solo soy una esclava que trae un encargo urgente de su ama, la diosa Afrodita, quien solicita de tu generosidad un inmenso favor». «Mírame». La diosa clavó su mirada en la suya. «¿Qué puede necesitar de mí una diosa tan ilustre?» «Algo de tu hermosura, más deslumbrante que el primer día de primavera». Los ojos de Psique, que ahora contemplaban el rostro divino, no podían apartarse de él. Hechizados ante tanta belleza, de pronto, el recuerdo de su esposo la arrancó de su embeleso. Sacó de su cinturón la cajita entregada por su suegra y la tendió hacia Perséfone, explicándole lo que aquella quería. La diosa la cogió con sus manos y llamó a una servidora a quien se la entregó para que la llenase con su poción de belleza. Luego la diosa ocupó su sitial junto a la mesa del festín y Psique quedó en una esquina del salón. A través de algunos personajes notables recientemente fallecidos me han llegado ciertos rumores, dijo la diosa de pronto, tendiendo la mano para coger una manzana mientras Psique, sentada sobre el pavimento, mordisqueaba su mendrugo de pan. Parece que nuestro querido Eros ha probado su propio veneno y, enamorado hasta la médula, sufre espantosamente. ¿Sabes tú algo de ese asunto? Así que le dio un brinco al corazón. ¿Eros sufría por ella? Arrojó a un lado los restos del mendrugo, pues para completar su misión no necesitaba la fuerza que proporcionan los alimentos, sino el saberse amada por su esposo. El regreso de la doncella con el ungüento solicitado la libró de tener que contestar a aquella pregunta cuya respuesta conocía sobradamente Perséfone. Se puso en pie, tendió las manos para recibir en ellas la cajita, se la sujetó de nuevo a la cintura y recogió del suelo su pastel. Con elocuentes palabras de agradecimiento y la promesa de regresar otro día, Psique se despidió de la diosa infernal. De nuevo ante el umbral de la puerta del Hades, el enorme perro la recibió ladrando. Su misión no era asustar a los muertos, a quienes ningún daño podía hacer, sino impedir a los vivos entrar y salir de los infiernos. Crecida por su éxito con Perséfone y sin arredarse un ápice, Psique le arrojó entre las patas el segundo pastel y salió a toda velocidad pasando por su lado. El barquero estaba en la orilla con su esquife. Ella alargó del cuello y le ofreció otra vez su boca con la segunda moneda dentro para que el insaciable Caronte se cobrara el viaje de retorno. Una vez atravesada la lengua estigia, retomó viaje de retorno. Una vez atravesada la laguna Estigia, retomó la senda que conducía a la cueva de entrada y salió a la luz. Con qué avidez respiró Psique al aire puro. Tenía el corazón henchido de emoción. Había conseguido salir del mundo del que nadie regresa. Miró el cielo y comprobó que el sol ya estaba próximo a declinar. Debía apresurar el paso para llegar cuanto antes a la morada de Afrodita, quien la estaría esperando o quizá se complacía pensando que su nuera no retornaría nunca. Ahora ya no le importaba tanto que su suegra la odiase. Podría ver y abrazar a Eros. Su marido comprendería la profundidad de su amor cuando supiera cuántos sacrificios y penurias estaba afrontando para reunirse con él. Avanzaba deprisa, saltando piedras y matojos y vadeando arroyuelos. Se deleitaba al pensar en la gracia y la belleza de Eros, en el arrobo con que su esposo la miraría y la cogería en sus brazos. Con la cabeza apoyada ya en el pecho amado, ella le relataría sus sufrimientos. De pronto, una espantosa idea atravesó su mente. Debía de estar horrible. Pensó recordando las lágrimas derramadas y sus recientes esfuerzos y pesadumbres. No podía presentarse ante su marido tan desfavorecida. Aflojó el paso poco a poco hasta detenerse. Le temblaban las piernas y hubo de sentarse sobre una piedra.
Con las manos en el regazo contempló durante unos instantes la cajita. Era de terracota sencilla, con el único adorno de un cordoncillo trazado en relieve por el borde de la tapa. Repasó con el dedo índice su contorno. Tenía al alcance de su mano un ungüento de belleza extraordinario y tan potente que realzaría su belleza hasta colocarla a la altura de su divino esposo. Con gesto decidido abrió la caja. Para su sorpresa estaba vacía, mas no tuvo tiempo de preguntarse sobre ese misterio. Un sopor instantáneo le cerró los ojos. De sus miembros se apoderó una dejadez que la despojaba de energía y su cuerpo se hundió en un sueño de muerte tan intenso que, deslizándose de su asiento, cayó al suelo allí mismo. El sol, en su marcha hacia poniente, la contempló exánime sobre la tierra como un cadáver. Wow. A ver, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pido? ¿Qué? ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? No, ¿cómo, güey? A ver, ok, todavía sigue. Reinaba el silencio Reinaba el silencio en la mansión de Afrodita. La diosa había salido en su carro de oro y sus criadas estaban ocupadas en preparar las ropas y joyas que debía vestir su señora aquella noche. En la estancia donde se hallaba recluido, Eros se volvía inquieto. La herida del hombro era apenas una sombra oscura, una huella en su piel delicada que le recordaba a su esposa. Qué hermosa era y cuánta felicidad y amor le ofrecía a diario. Según había oído murmurar a las siervas domésticas, en los últimos tiempos su amada sufría mucho, demasiado, para someterse a los mandatos de su madre, muy enojada aún. Ninguna deidad, ninguna ninfa tenía el poder de seducción de Psique, pensó Eros. Fue un estúpido al no confiar en ella, al arrastrarla a un matrimonio cuyo secreto era imposible de guardar. Era inocente y cándida como un pajarillo. Había superado las pruebas impuestas por su madre sin causar daño a nadie ni volverse malvada. Se sentía orgulloso de ella, de su constancia, de su bravura, del amor que le demostraba a pesar de haberse comportado él de manera tan torpe y absurda. La quería con todas sus fuerzas, tanto que hasta sentía reventársele el pecho. ¿Quién lo respetaría como dios del amor?, se dijo, si no atendía a los requerimientos de su propio corazón. Esos pensamientos lo sacaron de su estado de lasitud y le insuflaron nuevo brío. Se alzó del lecho, desplegó varias veces las alas y las sacudió con energía. Cogió luego el carcaj y las flechas arrumbadas en un rincón y, tomando impulso, se lanzó hacia lo alto a través del tragaluz de su cuarto para salir al espacio infinito. Trazó un círculo en el aire con el fin de orientarse y decidir en qué dirección buscar a su amada. Un rayo de sol vespertino, casi agonizante, arrancó un destello en el horizonte para avisarlo. Y así allí, llamado por el corazón, voló raudo. Sobre un áspero lecho de tierra y piedras yacía su esposa, desmadejada, pálida, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos, en lo que aún parecía alentar un hálito de vida, casi a punto de apagarse. Eros se arrodilló y le llamó en voz baja, mas no recibía respuesta. Se dio cuenta entonces de que su amada sujetaba con una mano un recipiente de terracota sin tapa. La buscó con la mirada y la halló en el suelo. Comprendió enseguida que su estado agónico era la consecuencia de haber aspirado un letargo infernal. Se alzó con prontitud, con movimientos rápidos de las manos recogió el sueño mortífero que, procedente del interior de la caja, flotaba en el aire. Lo volvió a meter dentro y lo aprisionó colocando la tapa. Tomó entonces entre sus brazos el cuerpo desmayado de Psique. «Psique, querida», murmuró mientras la contemplaba maravillado. «¿No aprenderás nunca a ser más cauta?». Llevó la mano izquierda a su propia espalda, sacó de la aljaba una de sus flechas y, con mucha dulzura, apoyó la punta sobre el corazón de su esposa y presionó levemente mientras depositaba un beso en sus labios. Sí que se estremeció, recorrida por una corriente cálida y benéfica, vivificante. Entreabrió sus inmensos ojos y apenas vislumbró cerca de su boca los labios carnosos de Eros y algunos de sus rizos de oro. Los cerró de nuevo y con un gemido de alegría le echó los brazos al cuello y lo apretó contra sí. Decenas de besos se dieron sin hablar, atentos solo a sentirse de nuevo juntos y unidos. Por las mejillas de Psique se deslizaban lágrimas de alivio y de alegría. «Ea, querida esposa», interrumpió por fin Eros aquellas efusiones. «Pronto dispondremos de tiempo para amarnos con total libertad y contarnos nuestras cuitas. Ahora tenemos mucho que hacer.
levántate y regresa sin demora a casa de mi madre para cumplir su encargo dentro del plazo impuesto. Mientras decía esto, le ofrecía la cajita cerrada. Le obedeció ella con presteza y con el rostro iluminado por una gran sonrisa. ¿Y tú? ¿Qué harás entre tanto, amado mío? No quiero separarme de ti. Voy a resolver un asunto que nos incumbe a ambos y me reuniré contigo enseguida. Eros se apresuró a ascender al Olimpo. Blancas nubes se arracimaban alrededor del trono de Zeus y realzaban su majestuosidad. El rey de los dioses cogió a su visitante con ánimo benevolente y lo invitó a hablar. Con palabras nobles y encendidas de pasión, Eros le describió la intensidad de su amor por Psique y su deseo de no separarse de ella, pues la consideraba su esposa. Su madre, en cambio, se oponía a ese matrimonio y sometía a su amada a durísimas pruebas que la joven, afrontando graves peligros, había superado con brillantez. Acudía ahora ante él, su divino soberano, para solicitarle su comprensión y su amparo. Iluminó el Olimpo Zeus con una ancha sonrisa. Eros le era muy querido, consideraba justa su petición y, además, muy oportuna, pues había llegado el momento de que también el dios del amor se sometiera al yugo del matrimonio. Él mismo se encargaría con delicadeza y autoridad de convencer a la excelsa Afrodita de la conveniencia de esas nupcias. Despidió así al joven y mandó a un mensajero a llamar a su madre. Al instante compareció, resplandeciente, Afrodita. La precedieron sus cisnes con guirnaldas de rosas en el cuello y exquisitos aromas. Zeus la observó, complacido, pues ver a su hija en todo su esplendor le resultaba muy grato. Le pidió que se sentara a su lado, la tomó de la mano y le hizo algunas observaciones sobre su hijo Eros. Así, poco a poco, fue llevando la conversación a un hecho indiscutible. No debía demorarse por más tiempo el matrimonio de ese joven tan pujante y con tantas y tan graves responsabilidades a su cargo. Mantener viva la pasión amorosa era una condición necesaria para la supervivencia y continuidad de todos los seres vivos, y contando con el asentamiento de ella a estos argumentos, agregó: Eros reúne las condiciones y la capacidad de elegir esposas según le dicte su inclinación. Así pues, diosa egregia, no debe disgustarte que tu propio hijo ame con tanta pasión a una joven mortal. Al contrario, debemos alegrarnos de ello, pues me consta que la elegida posee un corazón limpio y generoso. Por mi parte, lo apruebo, y haré que se asemejen en dignidad e importancia sus linajes, de modo que ambos cónyuges sean iguales. Algunas lágrimas asomaron a los ojos de Afrodita, mas no las provocaba el disgusto, sino la evidencia de que no podía retrasar por más tiempo lo que era natural, que Eros abandonase su casa para fundar su propio hogar. Las altas crestas del Olimpo destellaban a la luz dorada del atardecer. Una a una llegaron las divinidades convocadas por el padre Zeus. Ataviadas con ropajes espléndidos, brillaba la hermosura de Hera, soberbia entre sus pavos reales. Los cabellos de Apolo se agitaban por efecto de una brisa ligera. Deméter, con las sienes ceñidas por una corona de espigas de oro, felicitaba a Afrodita, cuya belleza relucía más que las crestas nevadas sobre las que se erguía el palacio de Zeus. Cuando hubieron llegado todos los invitados, el dios Eros, radiante y coronado de mirto, fue invitado a sentarse a la diestra del rey de los dioses. A través de un pasillo de guirnaldas de laurel sostenidas por ninfas y precedida de amorcillos que portaban coronas de rosas y palomos con azucenas en los picos, avanzó Psique. El azul de sus ojos era más intenso que nunca. Resplandecía su rostro a causa del amor y de la alegría. Su túnica nívea resaltaba la belleza de su figura. Se alzó Eros para recibirla y, tomándola de la mano, la condujo hasta el trono de Zeus. El padre de los dioses la contempló durante unos instantes. Luego alzó la voz para anunciar a los ilustres invitados que esa era la joven mortal elegida por Eros para ser su compañera. Y a fin de que el intenso amor que se profesaba no tuviera un final ni se agotase nunca, había decidido conceder la inmortalidad a la esposa del dios del amor. Un clamor de satisfacción y alegría brotó de todas las divinas gargantas, pues la disposición de Zeus era justa y, sin duda, devolvería a Eros el deseo de cumplir con su cometido de encender y avivar las pasiones. Ordenó el soberano que el propio Eros le acercara a la novia una copa de ambrosía y, dirigiéndose a ella, pronunció estas palabras: Bebe, Psique, y sé inmortal, porque el amor te ha vinculado para siempre a Eros, y es indisoluble el lazo matrimonial que os une. A continuación dio comienzo el banquete nupcial.
Afrodita, olvidado su antiguo rencor, abrazó a su nuera y sonrió sin cesar a los invitados durante el resto de la velada. Organizó una orquesta con voces y coros, y acompañándose de ellos y de los caramillos que hacían sonar los sátiros, deleitó a los presentes con una deliciosa danza. Apolo cantó con su cítara y arrancó aplausos y vítores entre los comensales. Psique, en brazos de Eros, no cesaba de mirarlo y de admirarse por estar a su lado y en paz, y no era menor el gozo ni el embeleso del esposo. «Mañana mismo retornaré mis obligaciones», le murmuró al oído. «Se acabó el desamor, la tristeza y el abandono en los que está sumida la tierra. El mundo entero recobrará la alegría, surgirán nuevos amores, se reencontrarán los antiguos con pasiones renovadas, los esposos se amarán como nunca, y tú y yo seremos la pareja más dichosa que haya existido jamás». El banquete continuó durante toda la noche. Las horas coronaban a los invitados con flores, danzaban las náyades y refrescaban el ambiente con espuma marina. Se esparcieron por el aire los aromas más sutiles. Charlaban en una esquina las musas y se congratulaban por el final feliz de los amores de Eros y su esposa. Tenían material abundante para inspirar durante siglos a dramaturgos, músicos y poetas y, a través de sus composiciones, infundir esperanza en los seres humanos. Una de ellos, Psique, la pequeña Psique, había enamorado al propio dios del amor y ahora se contaba entre los inmortales. Fin. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Wow! Buenardo, Nada que decir, Nada que decir que no sea buenardo. Buena novela, bien hecho, pues es un mito griego antiguo, yo creo, no sé. Y aquí tenemos unas cuantas, o sea, creo que tenemos un poco de contexto. Un poco de contexto, sí, aquí viene un poco más de contexto cultural, que se llama la pervivencia del mito. Pero bueno, creo que nada más voy a leer Dicen: el amor es uno de los poderes que rigen el mundo, pues nadie, ni dioses ni humanos, escapa a sus dardos. Pero, ¿y si ese mismo amor acabara enamorándose? Tal idea fue desarrollada en un relato del escritor latino Apuleyo, que tanto puede interpretarse como un cuento popular o como un relato alegórico sobre el alma. Y pues bueno, aquí ya hay varias páginas, ¿no? Que pues te traen un contexto. Por ejemplo, aquí dice, pues sí que la palabra griega sí que significa alma, ¿no? Pues hay muchas cosas, ¿no? Que podemos indagar, son varias páginas, bastante, yo diría. Está bastante bueno para poder, pero pues bueno, eso ya se los dejo de tarea para que lo investiguen ustedes. Pues bueno, espero que les haya gustado esta pequeña obra. Creo que sí duró como 2 horas y media aproximadamente el libro completo. No es largo, es bastante corto. Son 100 páginas, no es mucho. Pero bueno, espero que les haya gustado. A mí me encantó. Buena novela, buen relato, buena historia. Estuvo increíble, estuvo chévere, estuvo padre. Y pues nada, espero que les haya gustado. Y ya saben, pues nada, gracias por acompañarme en este libro. Espero que les haya gustado mi narración. Espero que les haya encantado. Y pues nada, los amo. Ámense y amen a los demás. Ya se la saben. Perfectamente se la saben. Nada, nos estamos viendo en una próxima novela, la que sea, ya quiero leer más. Nada, nos vemos.